Buenos días, jóvenes estudiantes del segundo grado de secundaria. En esta oportunidad vamos a hablar de la invasión y conquista del Tahuantinsuyo y cuáles fueron sus antecedentes. A partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, la corona española inicia su colonización. Muchos europeos se trasladan al Nuevo Mundo para seguir explorando y conquistando las nuevas tierras. Entonces, ya sabemos y entendemos que la conquista del Tahuantinsuyo fue la conquista del Imperio Inca, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de antecedentes, hablamos de lo que sucedió antes de este acontecimiento. Entonces, podemos nombrar primero a Vasco Núñez de Balboa, quien realizó una serie de expediciones cortas en las cuales hizo importantes descubrimientos. Entabla amistad con el cacique Comagre, hijo del cacique llamado Panquiaco, quien le da la noticia de la existencia de un reino rico ubicado al sur. Entonces, en este caso estamos hablando de que estas personas ya conocían o ya sabían de la existencia del Tahuantinsuyo y le informan a Vasco Núñez de Balboa que en estas tierras había bastante riqueza. El español, muy ambicioso él, entonces decide venir a estas tierras para conquistarlas, ¿ya? Luego, también podemos hablar de Pascual de Andagoya. Andagoya llega a tierra firme con Pedrarias y es nombrado visitador general de los indios de Castilla de Oro. Este cargo le permite reconocer varios cacicazgos. Uno de ellos fue el cacicazgo de Chochama. ¿Cacicazgo qué era? Los caciques eran los jefes de los pueblos de esta parte del mundo, ¿no? Estamos hablando de Tahuantinsuyo, eran líderes, eran jefes nombrados por el Inca, ¿no? Después esto ya cambian de nombre ya con la llegada de los españoles. Acompañado de sus pobladores sigue su recorrido y llega hasta una fortaleza que era defendida por los guerreros del señor de Virú. Consigue una alianza con el cacique y avanza hasta el río San Juan. Andagoya enferma y no puede continuar con su travesía, por lo cual se ve obligado a regresar a Panamá. A su regreso, entrega a Pedrarias un informe detallado de su viaje. En estos documentos, Andagoya nombra las tierras del sur que recorrió con el nombre de Virú. Al pasar el tiempo, esas tierras fueron denominadas como Perú. Entonces ya sabemos cómo o por qué nuestro país tiene ese nombre, Perú. Viene del primer nombre que fue Virú, por la zona donde llegaron o que reconocieron. Y luego ya le cambian el nombre por Perú. También tenemos vamos, para hablar de la conquista del Tahuantinsuyo, obviamente tenemos que hablar de Francisco Pizarro, que es conocido como el conquistador de estas tierras. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el inicio de la conquista? Con el Pacto de Panamá. El Pacto de Panamá, Pizarro y sus socios de la conquista deciden venir a estas tierras de las que ya les habían hablado, ¿no? Por las dos personas anteriormente mencionadas. Entonces, para el año 1524, Francisco Pizarro y Diego de Almagro vivían en Panamá y ambos tenían lo que entonces se denominaba experiencia en Indias. Tenían mucho conocimiento en navegación y ya conocían estos suelos, resultado de varios años de permanencia en América. La noticia de una tierra llena de riquezas despertaron el interés de los futuros socios. Es así que Pizarro y Almagro empezaron a planear la gran empresa conquistadora, pero requerían de otro socio. Obviamente ellos tenían conocimiento, pero no tenían los medios, la plata, el dinero para contratar hombres, embarcaciones, armas. Entonces, así Pizarro y Almagro empezaron a planear la gran empresa conquistadora y al necesitar un socio, ya que no contaba con los recursos económicos suficientes para llevar a cabo su proyecto, es por ello que buscaron a un tercero. ¿Quién sería? Estamos hablando del señor Hernando de Luque, vicario de Panamá, y testaferro, un rico comerciante, Gaspar Espinosa. Él administraba el dinero de este empresario, de este comerciante Gaspar Espinosa. Entonces Hernando de Luque decide invertir en esta conquista, porque tengamos en cuenta que la conquista del Tahuantinsuyo fue un proyecto visto como un negocio, ya el negocio de la conquista, una empresa se convirtió, para lo cual primero contó con dos socios, estamos hablando de Francisco Pizarro y Diego Almagro, y luego se une Hernando de Luque como el tercer socio. Según lo establecido en el contrato, las funciones quedaban repartidas de la siguiente manera. Por ejemplo, Pizarro era el jefe de la empresa, Diego Almagro formación de las tropas y de su abastecimiento, ¿no? Y Hernando de Luque era el financista, el que invertía el dinero, que ya como ya dijimos era dinero de un empresario, de un comerciante, Gaspar Espinosa. Se considera también un cuarto socio el gobernador de Panamá, que se conocía Pedro Arias.
era su nombre, pero también era reconocido como Pedrarias, ¿no? Del que mencioné al principio de esta lectura, porque se comprometió a dar las autorizaciones necesarias para las expediciones conquistadoras y parte del dinero. Pedrarias, al ser gobernador de Panamá, era el que daba los permisos para que las embarcaciones salgan de Panamá. Y las embarcaciones de Pizarro y Almagro estaban en Panamá, entonces para salir de ahí tenía que pedirle permiso. Entonces Pedrarias que dijo, ya, te doy permiso siempre y cuando me convierta en tu socio también. Fue un cuarto socio no muy importante, no estuvo presente en la conquista, pero también es mencionado, ¿no? Entonces, chicos, esta es la parte principal o el antecedente o los antecedentes de la invasión y conquista del Tahuantinsuyo. Voy a mandarles fotos del tema que estamos haciendo hoy día porque ustedes no cuentan con libro, ¿no? Voy a mandarles fotos del libro y de ahí me van a hacer una tarea, va a hacer un mapa conceptual en su cuaderno. Eso va a ser todo. Muchísimas gracias, jóvenes, hasta luego.